Hola a todos, les damos la bienvenida a este curso de introducción en el manejo de la ventilación mecánica en el marco de la pandemia por COVID. Bueno, esta idea surge de la necesidad y del desafío que viene provocando esta pandemia desde sus inicios. Y bueno, hoy nos toca llevar algo de información acerca de la ventilación mecánica, sobre todo aquellas personas que están en sectores de los efectores sanitarios, eh, que no han manejado pacientes en ventilación mecánica o que al menos lo han hecho de manera muy transitoria. Por lo tanto, la idea de esto es llevar herramientas sólidas para que puedan desenvolverse en ese marco y de la manera más segura para el paciente, ¿sí? Bueno, va a constar de una actividad, de dos actividades en realidad teórica y un encuentro práctico. Los ejes temáticos son anatomía de la ventilación mecánica, seteo de la ventilación mecánica en la falla hipoxémica aguda y cuidado respiratorio y bioseguridad en el paciente con COVID-19, que eso lo vamos a hablar en esta charla. Y luego, en otro encuentro virtual, el manejo de la pseudoanalgesia y bloqueantes neuromusculares, que va a estar a cargo de la doctora Silvana Atti. Bien, para empezar vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía de la ventilación mecánica, y a modo de introducción le voy a contar brevemente cómo surge, ¿sí?, la ventilación mecánica en la historia. Esta toma relevancia en el año 1950, en la epidemia de la poliomielitis, ¿sí? Las famosas imágenes de los pulmones de acero, como ya habrán visto seguramente en algún momento, que eran artefactos que ventilaban a presión negativa, ¿sí? Como verán, los pacientes están con sus rostros, sus cabezas por fuera de la cámara y a presión negativa ventilaban esos pulmones. En el año 52, en Dinamarca, la ventilación a presión positiva se instaló definitivamente, ¿sí? Hubo un cambio de paradigma en la ventilación mecánica para pasar de ventilar de manera a presión negativa a presión positiva, ¿sí? ¿Cómo surge esto? Surge porque aquellos enfermos de poliomielitis que tenían más que nada afección vulvar, vieron que haciendo una vía aérea artificial, que en su momento se determinó lo que era una traqueostomía, y ventilándolos de manera manual, con presión positiva inspiratoria, lograron reducir la mortalidad de manera drástica, ¿sí? Entonces, acá hay un detalle interesante, que la primera vía aérea artificial que surge en la historia es la traqueostomía, y luego surge el tubo endotraqueal, al cual estamos acostumbrados hoy a utilizar en el inicio de la ventilación mecánica, ¿sí? Entonces, la ventilación a presión positiva empieza a surgir de manera manual. En el año 60 hay un auge en lo que es en torno a la presión positiva, con aportes de empresas como Bennett y Beer, y nace el Beer Mark 7, que es el primer equipo a presión positiva, ¿sí?, el famoso ciclador, y ya entre los años 60 y 80 queda totalmente en desuso la presión negativa, ¿sí?, para que al día de hoy tengamos un artefacto de ventilación mecánica a presión positiva, con mucho desarrollo tecnológico, muy sofisticado, lo cual lo hace tan sofisticado, ¿no?, en su elaboración. Y bueno, vamos a hablar y a centrar un poco la charla en lo que son los respiradores Neumoven, ya que creo que en todos los efectores de la provincia de Santa Fe es sin duda el equipo que predomina, sobre todo en los efectores públicos, pero de todas formas, aquella persona que le toque ventilar con un equipo que no sea Neumoven, no difiere mucho lo que vamos a hablar en esta charla, ¿sí? Son básicamente iguales, con algunas cuestiones técnicas que pueden ser distintas, pero el sentido de los conceptos que vamos a hablar no van a cambiar o no van a diferir de un Neumoven a un equipo de otra marca, sobre todo un equipo importado. Bueno, este equipo consta de una base y un gabinete, ¿sí? El gabinete tiene incorporado todo el microprocesador con la pantalla,
donde van a poder ver en la parte inferior de la pantalla, todos, es una pantalla táctil, todas las variables a setear. En la parte superior de la pantalla van a poder ver las variables, o sea, el feedback que les da el paciente, bueno, se van a traducir en la parte superior y también en la parte izquierda lo que respecta a presiones en la vía aérea. Estos equipos están basados en el accionamiento de válvulas, de electroválvulas proporcionales con posibilidad de demandas de flujo con ventilaciones espontáneas de hasta 180 litros minutos, o sea, son verdaderas máquinas de generar energía y pueden satisfacer demandas de flujo elevadísimas, ¿sí? Obviamente incorporan estos microprocesadores de quinta generación los modos ventilatorios más avanzados del mercado. Ahí les dejo el link de la página oficial de TECME, que van a poder encontrar un simulador virtual. Lógicamente esto no reemplaza una actividad presencial como vamos a hacer, pero aquel que quiera ir tomando algún tipo de contacto inicial, porque nunca ha tenido la posibilidad de hacerlo, lo puede hacer por medio de la página de manera virtual, simulando algunas situaciones de ventilación normales. Bien, algunos datos técnicos y especificaciones de los equipos a tener en cuenta es que tienen un requerimiento neumático básico, ¿no? En cuanto a las presiones de oxígeno y a las presiones de aire, que tienen que ir entre 3.5 a 7 kilogramos centímetros cuadrados para poder satisfacer las necesidades de flujo del paciente y que el equipo esté en condiciones de entregarla, ¿sí? Por eso, cuando uno conecta un equipo, cosa que vamos lógicamente a revisar en la parte práctica, tiene que tener ciertos valores de presión de aire y de oxígenos garantizados para que el equipo funcione bien y sea confiable. En cuanto a la programación, ¿sí? Esto no me voy a tener demasiado porque lo vamos a ver mucho en el práctico, pero consta de 4 etapas. La etapa más importante es la etapa 3, que es la calibración del equipo, que en el caso de Neumoden es imposible empezar a ventilar sin hacer una calibración. En algunos otros equipos se puede ventilar sin hacer la calibración, pero es de suma importancia, ya que la calibración en línea, ¿sí? Que se hace con todo el circuito de tubuladuras armada, debemos tapar la pieza de NI para darle un neumotaponamiento al circuito y esperar todo el proceso de calibración en línea. ¿De qué consta este proceso de calibración? ¿Por qué es tan importante? Porque hace pruebas de fuga, calibración de la válvula expiratoria, calibración de la PIP, que la PIP es la presión de fin de expiración, que ya vamos a hablar más adelante para qué se utiliza, y la comprobación funcional de la celda de oxígeno, ¿sí? Para que el valor de fracción inspirada de oxígeno Q1CT tengamos la garantía de que es lo que le estamos entregando al paciente. Todo esto es sumamente importante para confiar en el funcionamiento de ese equipo. Bueno, luego de que la pantalla sea reemplazada por el esquema, por el sector de gráfico de presión y flujo, finalmente vamos a seleccionar el modo. Bien, los modos ventilatorios van a encontrar en el menú del equipo una grilla de modos ventilatorios muy variada. La industria no paró de fabricar modos, tratando de innovar, tratando de mejorar outcome de días de ventilación mecánica y de sobrevida, pero la verdad que la literatura no logró el suficiente rigor científico para utilizar modos no convencionales, ¿sí? Por lo tanto, yo les voy a remarcar a los modos convencionales y de los cuales vamos a hablar, que son en definitiva los que han demostrado buenos resultados en los pacientes. El primero es ventilación controlada por volumen, el segundo es ventilación controlada por presión y presión de soporte o CPAP como modalidad 100% espontánea. El resto de los modos quedará para aquel que tenga ganas de
interiorizarse y tener entendimiento del modo, eso lleva a un mayor entendimiento de la fisiología respiratoria, pero hoy no nos vamos a detener. Bueno, el seteo de las alarmas, ¿sí? Todas las alarmas son visualizadas y audibles, acompañadas con mensajes en la pantalla sobre posibles causas. Bueno, lo importante, ¿no? de las alarmas. Las alarmas se dividen en señales de prioridad alta o de peligro, que van a estar señalizadas con un color rojo en la pantalla, y son presiones inspiratoria máxima, presión inspiratoria mínima, baja presión de gases, falta de energía eléctrica de la fuente, batería descargada, presión continua alta, falla técnica, desconexión y oxígeno no adecuado. Estas son de peligro y van a sonar con cierta constancia y no se van a detener porque son básicamente aquellas situaciones que pueden atentar contra la integridad del paciente en ventilación mecánica. Por otro lado, vamos a encontrar las señales de prioridad media o de precaución, que estas van a aparecer en color amarillo, como ser volumen tidal máximo, volumen tidal mínimo, apnea o fugas en caso de la ventilación no invasiva, y las de baja prioridad o de aviso, que van a ser verdes, como ser frecuencia respiratoria máxima, pérdida de PIB, volumen minuto máximo, volumen minuto mínimo. Son alarmas con las cuales convivimos demasiado porque básicamente entran en funcionamiento cuando el paciente empieza a tener algo de esfuerzo muscular y a interactuar con el seteo ventilatorio que uno le está dando. Un complemento de las alarmas es que se pueden silenciar entre 30 y 60 segundos. Bien, en la tubuladura, digamos, en todo lo que es el circuito y la interfaz, vamos a tener un tramo inspiratorio, que va a salir desde la válvula inspiratoria, o sea, el conector inspiratorio, hasta el humidificador, que ya vamos a ver más adelante de qué se trata el humidificador y para qué sirve, pero es algo que está entre el tubo endotraqueal y la pieza de ni de la tubuladura, y el tramo expiratorio, que va a ser desde la pieza de ni y va a terminar en la conexión con el sensor de flujo expiratorio o neumotacógrafo, como suele llamarse. ¿Cuáles son las características de los equipos? La clasificación de las variables como variables de control, o sea, son las variables que uno puede tomar el mando. En la ventilación tenemos presión, tenemos tiempo, tenemos volumen y tenemos flujo. Dependiendo del modo ventilatorio que estemos utilizando, van a ser aquellas variables que vamos a controlar. Después vamos a tener variables de fase, que vamos a tener un disparo, un mantenimiento de la inspiración, un ciclado y la expiración o la base. Acá se los muestro más gráficamente. El disparo es el inicio del ciclo ventilatorio mecánico, que el disparo puede ser por tiempo, puede ser por flujo o presión, siempre dependiendo del modo. El límite puede estar limitado por presión o por flujo, y el ciclado va a ser por flujo o por tiempo, ¿sí? La base del ciclo ventilatorio va a estar constituida por la presión de fin de expiración, ¿sí? Fíjense en el gráfico de flujo como una ganancia de pico flujo inspiratorio siempre va a estar acompañado de una elevación de la presión en el sistema, y un pico flujo expiratorio va a estar acompañado de una pérdida, una disminución de la presión en el ciclo ventilatorio. Bien, habiendo visto un poco la configuración y las características de un equipo en general, de un microprocesado, vamos a ir a lo que es el seteo ventilatorio en la falla hipoxémica aguda, ¿sí? Siempre haciendo hincapié en lo que es la patología de distrés respiratorio grave por COVID, por la neumonía viral por COVID-19. Y bueno, antes de meternos de lleno a lo que es el seteo ventilatorio, vamos a hablar un poco de lo que representa la evolución de un paciente en respirador. ¿Sí? Un paciente, una vez que entra en ventilación mecánica, claramente no tiene resuelto el problema, sino que entra en un camino que puede ser más largo, puede ser más corto, pero la terapéutica consta de 3 fases.
la fase de injuria aguda, donde la prioridad es que el paciente esté bien adaptado a la estrategia ventilatoria que nosotros le estemos entregando. La fase de recuperación, donde la prioridad es que esté el menor tiempo posible en ventilación mecánica, para lo cual el respirador debe satisfacer esas demandas del paciente. Y la fase de desconexión, o destete, como suele llamarse, es la liberación del soporte ventilatorio para tratar de desvincularlo al paciente de manera definitiva. Y como vamos a hablar un poco del seteo ventilatorio, quería mostrarle esta ecuación, que es la ecuación del movimiento, la cual grafica o expresa el equilibrio que debe haber en un sistema respiratorio para que el aire entre y salga del pulmón. Siempre que hablamos en situaciones de normalidad, claramente con un esfuerzo muscular controlado y lejos de una falla, uno va a poder vencer el componente de carga y de capacidad de esa ecuación, que va a estar dado por el sistema, o sea, el entorno en el cual estemos hablando, lo cual va a generar una presión, una ventilación a presión negativa, como nosotros en este momento, sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alteración de alguno de los dos lados de la ecuación? ¿Sí? Puede ser una claudicación muscular por parte del paciente, o un compromiso severo en la elasticidad o en el componente resistivo del sistema, lo cual lleva a una falla, y vamos a requerir de un respirador, en este caso, para que genere esa presión que ya, por la cuestión que sea, la musculatura inspiratoria no está pudiendo generar, y va a ser reemplazada 100%, como ven ahí en la imagen, por el respirador, ¿sí? Siempre y cuando el paciente esté bien dormido. Ya cuando el paciente se empieza a despertar, este equilibrio se logra entre las dos partes, entre la máquina y la presión muscular inspiratoria del paciente. Por lo tanto, tenemos que saber que cada seteo, cada dosificación de variables que estén en manos del operador van a tener una repercusión en el sistema, ¿sí? Y eso se va a reproducir con un aumento determinado en la presión de la vía aérea. Uno de los principales objetivos que uno tiene que tener al ventilar a un paciente de manera invasiva y en no invasiva también, es disminuir o llevar al mínimo la injuria inducida por la ventilación mecánica, ¿sí? El famoso concepto de Billy. Ese corte tomográfico que les estoy compartiendo es una lesión pulmonar por injuria mecánica. Los mecanismos de injuria son 5, que los vamos a nombrar, no vamos a indagar en cada uno. Son barotrauma, volutrauma, telectrauma, biotrauma y ergotrauma, pero estos son los mecanismos que se hacen presentes cuando uno ventila con presión positiva bajo una ventilación mecánica, ¿sí? En mayor o en menor medida, pero siempre que ventilemos a presión positiva, algo de injuria pulmonar va a haber, y va a depender básicamente de qué tan comprometido está ese pulmón o ese sistema toracoelástico que estamos ventilando, y de cómo lo tratamos nosotros como operador en base a la fisiopatología de esa enfermedad. Por lo tanto, vamos a hablar de un inicio de la ventilación mecánica en la falla hipoxémica aguda, y lo vamos a contextualizar y a centrar en la patología, en la neumonía viral por COVID-19, ya que tiene ciertas particularidades. Llevamos unos 3 meses ya ventilando pacientes con COVID-19 en lo que respecta a mi corta experiencia y a la terapia donde yo trabajo, y hemos notado ciertas particularidades en la mecánica pulmonar que no condicen con los distrés a los cuales veníamos ventilando habitualmente, y sobre el cual se desarrolló un montón de literatura y de evidencia científica de mucho peso, pero acá nos estamos adecuando a una patología que nos da un desafío desde la terapéutica, desde la ventilación mecánica, porque la mecánica pulmonar se comporta de una manera muy particular. Por lo tanto,
Vamos a contextualizar siempre esto en COVID-19. Bueno, el modo ventilatorio desde un inicio de la ventilación mecánica, por excelencia, el que vamos a elegir es la ventilación controlada por volumen, ¿sí? El VCV, ya que para el inicio de la ventilación, para mayor monitoreo, para una estabilidad del flujo que le estamos entregando y para asegurarnos una tasa de ventilación, ofrecen mayores beneficios. No es ni mejor ni peor que un modo controlado por presión, pero en el inicio de la ventilación de una patología como es el distrés respiratorio, la elección suele ser siempre mejor por volumen. Vamos a ventilar a 6 mililitros kilogramos peso. ¿Qué es ventilar a 6 mililitros kilogramos peso? Bueno, hay una fórmula que lo principal de esta fórmula, más allá de si uno la tiene o no a mano a la hora de titular el volumen que la puede tener, porque es muy sencilla, es comprender que el volumen tidal que uno le setea al paciente va a ir en relación a la altura del paciente y no a la contextura física, ¿sí? No al grado de obesidad o no obesidad que tenga el paciente. Es un entendimiento que suele por ahí confundirse, pero fíjense que la fórmula incluye a la talla en centímetros, menos 152.4, que es una constante, por 0,91, más 50 en el caso de los hombres, o le sumamos 45 en el caso de la mujer, ¿sí? Poniendo la talla en centímetros, esta fórmula nos va a dar el peso teórico. Ese peso teórico lo vamos a multiplicar por 6 mililitros kilogramos peso y nos va a dar los mililitros a setear de volumen para esa estrategia ventilatoria. Para que ustedes tengan en cuenta, les dejo otra vez la fórmula, para que ustedes tengan en cuenta en una talla más o menos habitual, como ser en el hombre entre 1,70 m y 1,80 m, a 6 mililitros kilogramos peso, va a requerir entre 400 y 450 mililitros de volumen, y en una mujer entre 350 y 400 mililitros de volumen, ¿sí? De esa manera nos vamos a estar garantizando una ventilación protectiva desde el punto de vista del volumen que le estamos entregando. El tiempo inspiratorio inicialmente puede ser de 1 segundo, después puede variar si tiene o no alguna enfermedad preexistente pulmonar, pero en términos generales vamos a utilizar 1 segundo. La frecuencia respiratoria va a ser de entre 18 y 20 desde un inicio, luego lo vamos a ajustar según el pH arterial. Los pacientes de ventilación mecánica son pacientes que requieren un seguimiento muy cercano de la gasometría arterial, por lo tanto, el valor de pH nos va a servir para lograr una frecuencia respiratoria determinada, porque le vamos a tener que dar al paciente una ventilación minuto, ¿sí? Que la ventilación minuto es el resultado del volumen que le pongo y la frecuencia que le pongo, adecuada para satisfacer esa demanda que nos está presentando el pulmón. Por lo tanto, si yo tengo un pH ácido, sin ningún trastorno metabólico, obviamente, que esté justificando eso, los recursos que tenemos en el caso de los pacientes con distrés es ventilarlos con frecuencias más elevadas y no estar ganando volumen minuto a través del volumen tidal, porque eso sabemos que le va a generar muchísima injuria, ¿sí? Y esa injuria va a influir directamente en la evolución de ese paciente, ¿sí? Porque se genera mecanotraducción, hay más inflamación, más cascada inflamatoria, probablemente las secuelas de ese distrés sean mayores. Por lo tanto, la frecuencia respiratoria entre 18 y 20 desde un inicio, y luego la vamos a ajustar a un valor de pH al cual estemos preparados para aceptar, ¿sí? En cuanto a los valores de PIP, hay muchísimas maneras de titular esta variable, ¿sí? La presión de fin de expiración. También en estos pacientes se utiliza de manera protectiva. Esto protege directamente al parénquima pulmonar del mecanismo de injuria pulmonar, como lo es el atelectrauma.
es decir, que el pulmón se colapse y se abra en cada ciclo ventilatorio, pero no vamos a incursionar mucho en lo que es la titulación de PIP, porque es un tema bastante extenso y que requiere un razonamiento de la mecánica pulmonar muy profundo, pero por lo que venimos viendo en estos pacientes que ingresan en respirador por COVID-19, con un valor de entre 10 y 14 centímetros de agua de presión de fin de expiración, suelen estar protegidos, ¿sí? Suelen tener un pulmón más homogéneo para la ventilación, lógicamente que eso se traduce en una mejoría en el intercambio gaseoso de manera secundaria, pero lo que tenemos que tratar de lograr con la PIP es proteger el pulmón y tener una ventilación lo más homogénea posible, es decir, no tener un pulmón muy distendido ni colapsado. Lo que van a hacer, que esto lo vamos a hacer mucho hincapié en el práctico, vamos a titular entre 10 y 14 según el delta de presión, ¿sí? Que ya les voy a comentar un poquito más adelante de qué se trata el delta de presión. Es muy sencillo de calcular, se hace en segundos, ahí al pie del paciente, y de acuerdo al valor de delta de presión, vamos a poner o un valor más cercano a 10 o un valor más cercano a 14, ¿sí? Pero en términos generales, vemos que entre 10 y 14 suelen ser los valores promedio que necesitan estos pacientes. La sensibilidad inspiratoria, 0.5 litros minutos, es un valor que lógicamente es una sensibilidad bastante baja, lo cual digamos, deja de lado la posibilidad de que el paciente tenga que hacer esfuerzos excesivos si se llega a salir del plano de sedación o empieza a utilizar sus músculos inspiratorios, pero siempre vamos a poner una sensibilidad lo más baja para el menor número de asincronías, ¿sí? Por lo tanto, si el paciente está bien adaptado a la estrategia como debe estar desde un inicio de la ventilación, la sensibilidad no va a ser un problema, ¿sí? La sensibilidad va a entrar en juego y va a tener una función relevante cuando el paciente empiece a interactuar con esfuerzos musculares. La fracción inspirada de oxígeno, bueno, al inicio de la ventilación, la FiO2 va a ir al 100%, son pacientes que lógicamente los que lo termina trayendo al respirador es la profunda hipoxemia que generan y desarrollan a lo largo de muchos días, pero bueno, el target de saturación por oximetría de pulso va a ser entre 85 y 90, así que por lo tanto, una vez que el paciente esté estabilizado, vamos a empezar a descender siempre primero la fracción inspirada de oxígeno para tratar de disminuir lo que se pueda el efecto deleterio del oxígeno y no vamos a tocar la estrategia ventilatoria si el paciente está evolucionando de manera adecuada. Vamos a empezar a bajar los valores de FiO2 para un objetivo de saturación de entre 85 y 90, pudiendo variar si aparte del distrés respiratorio tiene alguna otra patología preexistente pulmonar. Bien, por lo tanto, como recomendación general, vamos a necesitar que estos pacientes al inicio de la ventilación estén adecuadamente en plano de sedación. Podemos optar por bloqueantes neuromusculares, es un tema un poco controvertido en la literatura, pero en definitiva hay ensayos clínicos que han demostrado incluso tener impacto positivo sobre la reducción de la mortalidad y suelen ser de mucha necesidad cuando las presiones son difíciles de controlar en la vía aérea con una titulación adecuada de bloqueantes neuromusculares, los pacientes suelen evolucionar mejor, sobre todo las primeras 48 horas. El balance negativo o balance neutro también tiene un impacto favorable sobre la evolución de estos pacientes. Y la presión de distensión, como les dije que íbamos a hablar. La presión de distensión es un valor que lo vamos a tener de la resta de la presión plató o meseta, que es la presión que se da al final de la inspiración, con una pausa inspiratoria, menos el valor de PIP que nosotros le seteemos, ¿sí? Menos el valor de presión de fin de expiración que nosotros le seteemos.
Por lo tanto, haciendo una pausa al final de la inspiración, vamos a tener el valor de presión plató o presión meseta. A ese valor le vamos a restar la PIP que le seteamos y nos va a dar la presión de distensión o delta P. Nosotros tenemos que tener como objetivo en estos pacientes que nuestro resultado final de nuestra estrategia ventilatoria esté por debajo de 15, ya que se vio en pacientes distresados que los que están con un delta P por debajo de 15 tienen mucha menor mortalidad. Por lo tanto, en lo posible, si se puede controlar la estrategia ventilatoria con un adecuado control de ácido base arterial, tenemos que llevarla por debajo de 15 centímetros de agua, ¿sí? Por lo tanto, cuando les hablaba de la titulación de PIP entre 10 y 14, procuremos que si el paciente tiene un delta de presión muy por debajo de 15, o sea que tenga un delta de presión de 10, 11 centímetros de agua, la titulación de PIP esté más cerca de los 10 y, más cerca de los 15, y si el delta P está de manera, si está excedido por encima de 15, tratemos de bajarlo con un poco menos de PIP, ¿sí? De presión de fin de expiración, ya que es lo único que tenemos en este caso, si ventilamos de manera protectiva, para tratar de bajar esa distensión pulmonar o ese colapso que nos esté dando un inadecuado valor de PIP, ¿sí? Tomemos como punto de referencia el delta de presión a la hora de poner PIP a estos pacientes. Bien, bueno, en caso de persistir refractario a esta ventilación protectiva que estamos hablando, el paciente debería pronarse, pero bueno, esto es una terapéutica que va a quedar solo para utilizarse y ser llevada adelante en un ámbito de una terapia intensiva. Simplemente lo quería nombrar. Y como hablamos del inicio de la ventilación mecánica y de la fase de aguda del paciente ventilado en ventilación mecánica, vamos a hablar del fin de la ventilación mecánica, llamado weaning o destete. Es aquel proceso de transición de la ventilación mecánica a la ventilación espontánea. Por lo tanto, una vez que el paciente haya logrado cierta mejoría clínica, cierta estabilidad respiratoria, dada por mejorías en sus índices de intercambio gaseoso, mejoría radiológica, la capacidad de despertarse y sostenerse con un grado de entendimiento y de conciencia adecuado, podemos proceder a esta etapa de destete, la cual a lo largo de la historia se propusieron diferentes maneras. Ellas son la ventilación mandatoria intermitente, la ventilación con presión de soporte y la prueba de tubo en T. La realidad es que la que demostró mejores resultados fue la prueba de tubo en T, pero en el marco de la pandemia se está recomendando utilizar la ventilación con presión de soporte debido a la menor aerosolización y a la menor exposición del personal de salud. Y les voy a comentar brevemente de qué consta la ventilación con presión de soporte. Es un modo espontáneo en el cual necesitamos que el paciente tenga un grado de entendimiento, tenga fuerza muscular y pueda sostenerse en ventilación espontánea al menos entre 30 minutos y 2 horas. Lo que vamos a hacer, vamos a ir bajando la presión de soporte inspiratoria y la presión expiratoria, el valor de PIP, y cuando logremos una ventilación adecuada con un valor de presión inspiratoria de 8, un valor de PIP de 5 o menos y un valor de FiO2 menor al 50%, vamos a estar en condiciones de evaluar otros aspectos con respecto al sensorio del paciente, a la mecánica pulmonar, y podemos proceder a la desvinculación sin la necesidad de que el paciente ventile de una manera espontánea y aerosolizando partículas al medio ambiente, ¿sí? La verdad que lo venimos utilizando, es una práctica que estaba bastante en desuso, pero en el marco de la pandemia ha vuelto a surgir y la verdad que
los resultados, si uno monitorea de manera adecuada al paciente, suelen ser bastante buenos. Lógicamente, esto en el taller lo vamos a recalcar también, porque en la medida que los pacientes se tengan que sostener más allá de los 5 o 6 días ventilados en una guardia, va a tener que empezar este proceso de despertar y tratar de vincular al paciente, ya que eso va a influir directamente sobre la evolución del paciente. Bien, ahora vamos a hablar de los cuidados respiratorios y la bioseguridad en pacientes con COVID. Bien, creo que todos estamos al tanto de lo que son las medidas y la importancia de las medidas de protección personal, pero quiero que tengan en claro que todo lo que circunde a la ventilación mecánica, a un paciente ventilado mecánicamente, va a requerir de un nivel de protección personal de nivel 3, con máscara facial, antiparras, barbijo, N95, camisolín y guante, ¿sí? Todo proceso, ya sea con contacto con fluido, aspiración de secreciones, aerosol terapia, o hasta el mismo setting ventilatorio, cuando uno está al lado del paciente, puede haber desconexiones accidentales. Entonces, en el marco de un paciente ventilado, siempre tenemos que estar con el mayor nivel de protección personal. Esto es un instrumento que también nos trajo la pandemia, la pinza tipo Kocher, que bueno, se sugiere para el clampeo del tubo endotraqueal. Todo lo que respecta a la interfaz del paciente ventilado se lleva a cabo por medio de desconexiones, ¿sí? Cambiar un filtro humidificador, cambiar un filtro bacteriano, hacer aerosoles, siempre vamos a tener que hacer alguna que otra desconexión inevitablemente. Por lo tanto, en el momento de hacer una desconexión que sea de manera programada, vamos a necesitar tener una pinza de Kocher a mano para poder clampear el tubo, ya que si el paciente tiene algo de actividad muscular y emite algo de flujo, probablemente nos expongamos a la aerosolización de partículas. Por lo tanto, vamos a hacer todas las desconexiones con un stand-by previo del respirador y un clampeo del tubo endotraqueal hasta que podamos resolver la situación y reconectar y desclampear el tubo. Bien, vamos a hablar un poco de los filtros electrostáticos, tan importante en el marco de la pandemia, ya que van a encontrar filtros verdes, los filtros verdes por un orden a nivel mundial, van a tener la capacidad de filtrar virus y bacterias y a la vez de humidificar, o sea, de acondicionar el aire inspirado. Los filtros azules suelen ser solo humidificadores, o sea, no van a filtrar virus y bacterias, y los amarillos van a ser siempre filtros virales y bacterianos y no humidificadores. Acá les comparto una imagen. Como verán, les dije, el amarillo es solo filtro viral bacteriano, el verde es filtro viral bacteriano más humidificación y los azules suelen ser solo humidificadores. Bien, acá les comparto esta imagen para hablar un poco de lo que es la humidificación, o sea, el acondicionamiento de los pacientes en ventilación mecánica. Es un tema importantísimo. Disponemos de dos maneras de humidificar a los pacientes en términos generales en la ventilación mecánica. Una es la manera pasiva y otra es la manera activa. En el marco de la pandemia vamos a optar por filtros pasivos por dos sencillos motivos. Primero, porque al utilizar los pasivos vamos a tener un filtrado ya asegurado entre el tubo endotraqueal y la pieza en I de la tubuladura.
y a su vez vamos a tener menos condensación en el circuito, son menos personal dependiente los pasivos que los activos. Al no haber tanta condensación en los circuitos, hay menos colonización de bacterias, no requieren el desagote de las trampas de agua, con lo que eso significa, y la exposición hacia el personal. Por lo tanto, de manera consensuada desde un inicio de la pandemia, se optó por ventilar a estos pacientes de manera pasiva, al menos hasta el momento. Es bastante más práctica. Lógicamente el activo tiene sus indicaciones innegables y sus ventajas, pero bueno, en el marco de la pandemia vamos a utilizar el filtro pasivo, ¿sí? El filtro verde que va a ir entre la pieza en I y el tubo endotraqueal y nos va a garantizar el acondicionamiento del gas y un filtrado a esa altura, ¿sí? Cuestiones que lógicamente vamos a ver en el práctico todo lo que es interfaz paciente-respirador. Bien, por otro lado, para mostrarles puntualmente la función del filtro viral bacteriano, les comparto esta imagen de un paciente ventilado invasivamente y como ven, resaltado con el círculo negro, ahí hay un filtro amarillo, el cual es solo viral bacteriano, ¿sí? Porque lo que está haciendo ese filtro a la altura de la válvula expiratoria es actuar como segundo filtro a la salida de la válvula expiratoria, lo cual lógicamente va a disminuir la aerosolización y la circulación de partículas en el medio ambiente, ¿sí? Importantísimo, fundamental, el filtro viral bacteriano en la válvula expiratoria, ¿sí? Ahí no es necesario tener un filtro verde, ya que no necesitamos acondicionar ningún gas, porque el gas que pase por ahí va a estar próximo a salir al medio ambiente, ¿sí? Pero con este esquema tenemos doble filtrado y tenemos acondicionado el gas inspirado que le vamos a entregar al paciente. Bien, en cuanto al sistema de aspiración, en terapia intensiva también contamos con dos posibilidades a la hora de aspirar un paciente. Una es la aspiración de manera abierta, donde uno desconecta e ingresa con una sonda K95, una pieza en I y aspira. Y la otra manera es con un sistema de aspiración cerrado, como les comparto en la imagen, que, bueno, tiene muchísimas ventajas sobre la aspiración abierta. Una de ellas es evitar la desconexión y la exposición hacia el personal, quizás la más importante en el marco de la pandemia. Evitamos esa desconexión y esa exposición directa al gas expirado del paciente. Y la otra es el desreclutamiento, ¿sí? Son pacientes que siempre asociado a la aspiración de secreciones del tubo endotraqueal, vamos a ver aparejado algún tipo de situación en cuanto a los valores de saturometría de oxígeno. Por lo tanto, no desconectarlos y no desreclutarlos de manera muy profunda cada vez que aspiramos, forma parte de una ventaja de estos circuitos, ¿sí? Entonces, es bastante importante que a la hora de ventilar estos pacientes tengan circuitos de aspiración cerrados para poder aspirar de manera segura y de manera segura también para el paciente. Bien, en cuanto a la aerosol terapia, ¿por qué digo, aclaro que se indique solo de ser necesario? Porque, bueno, solemos indicar aerosol terapia a veces de manera desmedida y todo proceso de aerosol terapia requiere de desconexiones, requiere de exposición del personal, por lo tanto, aquellos pacientes que tengan algún criterio estricto de aerosol terapia, como ser broncoespasmo o como venir con una terapia previa de broncodilatadores, debemos hacerlo en lo posible con aerocámara, con inhaladores de dosis media. Como sabrán, están los nebulizadores característicos y los más conocidos por todos, los nebulizadores de JET. En este caso, también
tienen una acumulación, ¿sí? Porque son partículas líquidas que se convierten en partículas gaseosas, por lo tanto hay líquido en el sistema, requieren más desconexiones porque no se pueden dejar acoplados en la interfaz, por lo tanto los hace muchísimo más inseguros y a su vez son menos efectivos que los inhaladores de dosis media. Los inhaladores de dosis media, más conocidos como PAF, son partículas que ya salen de manera gaseosa, no hay acumulación de líquido y las partículas suelen ser mucho más pequeñas y tienen mayor depósito de aerosol en la vía aérea, ¿sí? Por lo tanto, también importante tener, yo en este caso les muestro esta aerocámara y esa marca porque es lo que encontré, pero cualquier tipo de aerocámara para ventilación mecánica y drogas aerosolizadas van a ser de mucha utilidad. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos encontraremos en el práctico conmigo o cualquiera de las otras personas que van a estar designadas a la actividad presencial. Y bueno, espero que puedan anotar todas las dudas que hayan surgido de esta actividad teórica, como las que puedan surgir en la próxima actividad teórica y las podamos charlar y evacuar de manera